Senhores, como estão? É um gusto, é um prazer estar aqui. Eu sou o More Luiz. Bem-vindos, shalom bem grande. Estamos entrando na Parashá Vayera. Vamos ver a classe número 6. Ela corresponde ali, de acordo com o que estamos já desde o ano passado, aos párrafos 18 ao 20. Então, se tu acompanhas del ano passado, del 5.781, a última classe, que foi a classe número 5, se queres fazer o enlace, aí tu continuas o segmento, porque nesta de acá, vamos começar a falar aí na classe número 6 e na classe número 7 de la Parashá Vayera, sobre o Tzadik. E assim como hemos descoberto belezas, não? Del Sefer Yetzirah ocultas ali no livro de la Parashá Lech Lecha, agora o Zohar vai abrir caudal de secretos sobre o Tzadik. Então, bem-vindos e shalom bem grande. E hoje dia veremos ali sobre a figura do Tzadik, que é traduzido como el justo, não? El Zohar contará poquitito sobre a figura desse Tzadik, como funciona, vamos a passá-la super bem, párrafos 18 ao 20, é o segundo ano de leitura, Parashá Vayera, a classe número 6. Então, o Tzadik é uma pessoa que a partir do trabalho personal dele, mira, o Tzadik faz trabalho personal, individual. Isso tu vas a poder repassar também, queres acompanhar a Parashá Noach deste ano 5.782, quando vai falar de Provérbios capítulo 5, o versículo 15, a diferença entre a cisterna e o poço, não? Então, o Tzadik trabalha esses dois elementos, tanto de la cisterna como del poço, de ser autossuficiente, é a classe número 8 ali da Parashá Noach, não? Então, o Tzadik, ele tem trabalho personal, individual, de muito esforço. Isto tem que haver ação, se não logramos, não se logra a nível do Tzadik. Então, ele logra transformar sua natureza, ele logra chegar a ser uma pessoa melhor, através deste esforço, desse trabalho individual. Ele sim tem que tomar ali, Provérbios capítulo 5, el versículo 15, y conocer muy bien las diferenciaciones entre la cisterna y el pozo y el agua que ocurre en los dos elementos. Mira, ese es el Tzadik, ele hace trabajo personal, individual, enorme para lograr transformar su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que ele vai trabalhar las 7 sefirot emocionales, que son Chesed, Gevurat, Tiferet, Netzahot, Yesod e Malchut, conocido con las siglas de Hagat, Nei, Mas Nukva. Y toda esta parte que le va a trabajar aquí, no es solo un trabajo de pensamiento, ¿sí? O solo de intención de querer llegar allá, no, es de acción. Tem que haver ação, tem que haver o esforço. Por isso está aqui arriba, hemos citado, está a cisterna e está o poço. El Tzadik é uma pessoa que por meio do esforço, do trabalho, tem que haver esforço, tem que haver trabalho, tem que haver sacrifício, ele logra aprimorar-se, ele empieza a refinar-se, se aprimorar-se e refinar-se, por supuesto, está involucrando as sefirot del Zerampim, mas Malchut, toda a parte emocional. Mira, ele hace todo esto como ser humano e como indivíduo. Então, o principal resultado de esto, ¿sí? De acordo com a Cábala, é que ele logra bajar luz, ele jala luz, ele baja essa luz, sim, ele atrai essa luz. Ele está haciendo todo esto, mira, para benefício de muita gente. Se imaginou? Não é para algo particular e privado. Em palavras mais simples, ele logra bajar mais a luz de Deus. Todo esto ele logra em base à ação, em base ao esforço personal, individual e, sobretudo, não, a aprimorar, a refinar toda esta sua parte emocional. Isso não é coisa fácil.
hablar de la teoría, esto es bonito, ¿no? Y a veces uno hasta piensa que tiene las cualidades, pero no, la cosa es mostrada en el terreno de batalla, ¿no? Exactamente. En palabras más sencillas, es una persona un poco más espiritualizada y ella está más cerca del cielo que de la tierra. Está viendo, esto es en la Parashá Vairá, como el Zohar abre y nos explica de lo que es un tzadik, porque às vezes tenemos ideas divagando, porque leemos los conceptos en su literalidad, ¿no? Y asumimos este elemento del tzadik muy sencillamente, ¿no? Eso no, es algo más complejo, requiere un trabajo personal, individual, tiene que refinarse, es un problema tras otro problema, es una dificultad tras dificultad. Él tiene que reconocer el tzadik que todas las cosas vienen de una única fuente que es Akadosh Baruj Hu. Se imaginó, no existe más lo negativo y lo positivo, o las energías tal y las energías cual, no. Todo viene de una única fuente. Y esto también quiere decir que él alcanzó lo que vimos en las clases 9 y 10 de la Parashá Lech Lecha, que Abraham, él accede a la Sefirá de Jochma. Y para hacer eso, el tzadik tiene que trabajar las sefirot emocionales, toda aquella parte emocional que es muy traicionera, que tiene mucha confusión, formada del Zerampin más Malhut. Todo eso es el tzadik. ¿Y cuál es la función de él? Del tzadik? Es reunirse y garantizar su futuro y su éxito en los negocios financieros. No. La función del tzadik, y él se prepara para todo esto, es sencillamente para jalar luz, para bajar luz a este mundo. ¿Se imaginan? Si tú y yo estamos vivos, es porque hay gente que baja, que jala essa luz de Deus a este mundo para que este mundo siga funcionando. E aqui adentro também entram os 36 tzadikins ocultos. E el tzadik, ele está mais cerca del eterno que de la tierra, ¿no? Esto más apegado al cielo que este mundo físico. Eso não é cosa fácil, porque este mundo físico é muito traicionero, tem muitas trampas, não é? Si con facilidad resbalamos y caemos, después no conseguimos levantarnos y lloramos, una serie de elementos, ¿no? Entonces, esta persona, a causa de su grado que él llegó, nos concede ciertas ventajas. Mira, a causa de ella vamos a tener nosotros, meros mortales, simples ciudadanos, ¿no? De carne y hueso, vamos a lograr muchas ventajas. E quando buscamos a estas pessoas, estes tzadikins, não, para que elas, em si mesmo, não, e quando buscamos a estas pessoas, não para elas em si mesmos, já que parte de seu próprio trabalho de elas é eliminar o ego. Mira, o tzadik não pode ter ego, ele tem que constantemente eliminar ego, e uma de suas maiores pruebas sempre será o elemento do ego. Ele tem que trabalhar muito com isso, por isso é a parte emocional do Zerampin, não? Então, elas não são pessoas que fazem seu trabalho ou pensam que são o tipo que sejam os melhores que os demais e que sem eles o mundo não funciona, o cielo estaria com as mãos atadas. Mira, eles não piensan esto, mira, jamás piensan esto. Un tzadik no trabaja sobre esa óptica, ¿no? Esto, si alguien está trabajando aún con estos conceptos, entonces hay que revisarlos. Esto es un problema de corrección dentro de los Zerampin, de toda aquella parte emocional, porque hay que eliminar el ego. Entonces, parte de su trabajo de ellos, mira, de los tzadikins, es la humildad, es hacerse humildes. Entonces, ¿cuál es la relación de estos para con nosotros, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio que pudiéramos nosotros obtener de ellos? Mira, siendo nosotros simples ciudadanos de carne y hueso que viven en un mundo físico lleno de problemas, que a veces no conseguimos siquiera corregir nuestra parte emocional. Y el gran beneficio para nosotros, el Zohar dice que estar delante de un tzadik, de un justo,
hace que uno tenga algo de su luz, mira, de la luz del tzadik. ¿Se imaginó? Solo el hecho de estar cerca de él, ya recibimos de la luz que él tiene. Y esto ocurre porque esta luz brilla a través del justo y pasa hacia nosotros. Mira, esa es la primera de los beneficios, ¿no? Solo el estar en contacto con él, ¿no? ¿Sí? Hablar o estar cerca, recibimos de esa luz. Si uno tiene algún día la oportunidad de visitar un tzadik que esté vivo, mira, y hablar con él y oír de su sabiduría, uno se está conectando con esta luz. Y cuando estás delante de un tzadik y vas a oír a un tzadik, tú vas a escucharlo y aprender de él. Tú no le vas a corregir ni le vas a enseñar, porque si lo haces esto, el flujo de la luz es interrumpida y salimos perdiendo y a veces no nos va a ser muy grata la experiencia. Tiene que estar con él y entender de sus palabras, estar atento, tomar los apuntes, escuchar, pensar, ¿no? Procurar comprender, hacer preguntas inteligentes, pero no vayas a enseñar, a contradecir, a rebatir a un tzadik. Acuérdate de lo que ha hecho el niño Ishmael cuando fue llevado delante del Kohen Gadol Eli, primer capítulo del libro de Primera de Ishmael, cuando su madre lo presenta, y el niño Ishmael se atrevió a corregir a Elí, a querer enseñarle una alhaja, dice que inmediatamente cayó sobre la cabeza del niño una sentencia de ejecución del cielo, y la madre de Ishmael intercedió y rogó a Elí que por favor removiera la sentencia. Eso está en los comentarios, mira, de la Tanaj referente a Primera de Ishmael en los capítulos 1 y 2. Y el Zohar especifica, mira, él indica que la luz que tiene el tzadik, esa luz viene de esta sefirá, ¿no? Ella tiene que venir de la sefirá de Jochma. Es una luz muy elevada y sin que es muy, pero muy elevada. Ella tiene que venir de esta sefirá. Por eso tú necesitas los enlaces de la clase número 9 y 10 de la Parashá Lech Lecha de este año 5782, donde habla que Abraham, que estaba aquí en esta sefirá de Gesed, con el Lech Lecha se abre la puerta, él se conecta con Jochma, a partir de aquí él escribe el Sefer Yetzirah y él se transforma en un tzadik. Y la luz del tzadik, una vez más, él no va a venir de los niveles inferiores de la sefirá, él viene de aquí, tiene que estar acá. Y es una sefirá que se puede estar fracciones de segundo, ¿no? Eso, aquí adentro empiezan a desaparecer los sonidos, las notas musicales, los colores, los olores, las letras empiezan a obtener otra forma, no hay el pensamiento, todo esto aquí, wow, ele conoce de causa y efecto. Nesta parte inicial, hemos visto com relação ao tzadik, quando ele está vivo e podemos assistir de sua classe, estar com ele, aprender dele. Agora, o Zohar vai querer saber o que ocorre quando o tzadik já partiu deste mundo. Então, como funciona o processo de conexão com esta luz que deixou o tzadik. Y no te olvides, la luz del tzadik viene de la sefirá de Jochma. Por eso necesito por lo menos entender un poquitito y saber cómo es esta sefirá, dónde está, cómo funciona, para que cuando me vaya a conectar ahora con el tzadik, a partir de estos elementos aquí, o desde el párrafo 1 que vamos a analizar, eu pueda obtener éxito en el proceso. Entonces, cuando el tzadik ya partió de este mundo, uno aún así puede beneficiarse del alma del justo que sigue a existir. ¿Cómo es que esto ocurre? Mira, el tzadik partió del mundo, pero su alma sigue ahí, él sigue vivo, él sigue acá. ¿Cómo sucede esto? Hay varias prácticas y hoy día veremos aquí la primera de ellas, ¿no? Esto es una práctica buena, pero tiene que tener un cuidado enorme, grande y gigante, que es ir a visitar la tumba de un justo, de un tzadik, para que podamos conectarnos ali con el alma del tzadik y acceder a esta luz. Y es una práctica muy
familiarizada dentro de lo que es el judaísmo y la cábala, pero tiene que tener un cuidado grande, enorme aquí. Visitar la tumba de un tzadik es algo bueno, pero hay que tener cuidado para no caer en la idolatría. Y esta idolatría es un peligro latente cuando se va a la tumba de un tzadik. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchos piden para hacer una reza al justo, hacer un pedido a ese tzadik. Aquí es donde está el peligro, y es el peligro de la idolatría, y el peligro es latente. El Zohar va a decir, no, el pedido no tiene que ser hecho al justo, al tzadik, aunque se enseña así, no, esto no funciona así. Cuidado, se puede caer en la idolatría. El pedido, mira, todo, absolutamente todo, siempre se pide solo al Eterno, a Kadosh Baruch Hu. Nosotros queremos beneficiarnos de la luz del tzadik, no hacer pedidos al tzadik. ¿Sí? O orar al tzadik, rezar al tzadik. No, esto tiene que tener cuidado, mucho cuidado por causa de la idolatría. Siempre se pide solo, absolutamente solo al Eterno, solo a Kadosh Baruch Hu. Y para visitar el sepulcro, ¿sí?, de un justo, la tumba, tiene que ser tan solo como turismo. Este es el mejor consejo que nos da la Cábala. Tiene que ser información únicamente turística, nada más, porque el peligro de orar hacia el tzadik, de pedirle algo, a veces porque no sabemos, o porque otros nos dicen, porque otros nos aconsejan hacerlo así, terminamos cometiendo acto de idolatría. ¿Te imaginaste esto? Es un peligro latente. La visita a la tumba de un tzadik es una posibilidad, pero hay un riesgo enorme, grande de idolatría, y si no tomamos cuidado, se puede caer en ese proceso. El número 2, mira, que el Zohar también dice, otra cosa que también se puede hacer es encender una vela en el día del fallecimiento, de la muerte del justo. Esto, lo que de las ílulas, el día de la ílula del justo se enciende su velita. Hay un gran ejemplo en la Cábala, que es un día festivo, que es de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el 33 de la cuenta del Omer, conocido como el Lag BaOmer. Solo que en el caso de Rashbi, ¿sí?, como su alma es tan elevada, nosotros no encendemos una vela, encendemos una hoguera grande, entera, para realmente conectarse con la luz de Él. ¿Cómo se conecta con la luz de Él? Estudiando sus escritos. Esta es la función de la ílula. No es solo pedir la vela, y mucho menos hablar con el tzadik y querer pedir algo a Él. No, eso puede también, el riesgo de la idolatría es encender la vela y a partir de ahí, durante ese periodo de 24 horas, estudiar de sus escritos. Ahí podemos conectarnos con la luz del tzadik. Pero se puede hacer el ritual de encender la vela para cualquier justo. Esto, a veces hay los calendarios con las fechas de los justos, ¿no? Hay mucha información en la internet sobre esos tzadikis. Y al encender la vela, en el momento que encendió, uno empieza inmediatamente a leer, estudiar y a se conectar. No es encender la vela, está allí y nos vamos a nuestros quehaceres. No funciona de esta forma. Tiene que haber una acción, exactamente, ¿no? Hay hasta la ílula de los fallecimientos de personajes de la Torá y la Tanaj, como Abraham Avinu, Jacob, los 2 hijos de Jacob, las matriarcas de Aarón a Cohen, de Moshe Rabbeinu, de David a Melech. ¿No se imaginó? Beneficiarnos de la luz de todos ellos, ¿sí? El objetivo es empezar a estudiar, a leer y a conectarse. ¿Cómo funciona? Encendemos la vela y tenemos que estudiar. No podemos ir a otros quehaceres, desconectar, tener la vela encendida y nos desconectamos. Hay que estudiar, leer, levantar sin razón, todos esos procesos. ¿Por qué? Nos vamos a beneficiar de la luz del tzadik. ¿En qué forma?
em que yo voy a leer el texto en el día del fallecimiento de él. Es un texto que a veces eu não consigo entender, que me es difícil, una sección de la Cábala, del Zohar, algún libro especial, mucho mejor si es el que ha escrito el Tzadik. Entonces, mientras yo estoy estudiando y su alma bajó, aquella luz que viene con él y como yo estoy conectado, ¿qué sucede? Eu logro captar e entender, aunque sea un chiquitito, este año un poquitito, el próximo un poco más, y vamos subiendo. ¿Por qué es que yo necesito de una vela? Simples, eu necessito uma ação física, eu necessito jalar a campana, eu necessito criar um evento aqui abaixo para que allá arriba seja notificado e o tzadik venga e me ajude. Esta ação física, pero eu não posso encender a vela e desentender-me do assunto. Não, há que estudar, ler, fazer os procedimentos e aproveitar. São 24 horas que esta luz está disponível, pero não puedo sencillamente cruzar-me os braços. E a terceira forma que o Zohar traz, mira, se acuerda, ya hemos visto duas. A primeira é estar cerca um justo, ¿no? Escuchar de suas palavras, aprender dele, porque eu me conecto com a luz. Outra forma, a segunda, é o dia de sua Ilulá, pero com todos esses detalhes, não? Hay que tener el cuidado siempre de no cometer un acto de idolatría. Y cuando se va a la tumba también de un justo, no hacer el pedido ni las berajot hacia el tzadik. Todo es hacia el Eterno. Y la número 3 dice que otra cosa que el Zohar enseña es la de servir un tzadik. Esto hace que uno se conecte con la luz de él. Mira, esto es bien simple, es bien sencillo. Si logras encontrar a un justo, a un tzadik, servirle un vaso de agua, una cosa bien simple, bien sencilla, ofrecerle una comida, cualquier cosa fácil y práctica. ¿Qué ocurre? Hace que uno se conecte con la luz de él. Mira, un elemento bien simple, bien sencillo y bien práctico. Y sin tantos efectos colaterales. Y saber si el tzadik necesita algo, si el justo necesita algo, mira, servir al justo, esto también hace que te conectes con su luz. Y ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes esta sexta clase de la Parashá Vayera, segundo año de lectura, y estamos hablando ali del tzadik. En la clase que viene, la número 7, el Zohar va a continuar hablando, y estás viendo, aprendemos una gran lección. Yo tengo que saber los peligros latentes que hay, ¿no? Especialmente cuando se va a querer hacer un pedido al tzadik, especialmente cuando ele ha partido de este mundo, visitando su tumba, por causa del elemento de la idolatría. Para salvaguardar sus procesos, es que existe un elemento que se llama la alajá. Ella coloca cercos protectores para que nosotros no tropecemos. El mayor de todos los ejemplos está en Pirkei Arbot, el capítulo 1, la primera Mishnah, la parte final, que dice: coloquem um cerco protetor alrededor de la Torá. E hoje hemos aprendido uno de ellos, ¿no? Esto com essas 3 formas que o Zohar ensina para que nós podamos beneficiarnos de la luz del tzadik. Não é que em vez de receber la luz del Eterno, vamos ir a buscar la luz del tzadik. Não, esto ya sería idolatría, no se puede hacer esto. La luz siempre viene del Eterno, pero como tenemos una carencia, es por etc motivo, nuestros méritos, todo que hace el tzadik nos ayuda desde que estudiemos, estemos leyendo y levantando sin hatzot, haciendo muchas cosas, ele se encarga del resto. Y nosotros agradecemos a quem? A Kadosh Baruch Hu. Senhores, um shalom bem grande.